como base para el servicio divino al texto que está en la carta, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos junto con él. El apóstol dice en este texto que he leído, quien murió, que está hablando de Cristo, por nosotros, para que ya sean velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Y qué significa vivir juntamente con Jesucristo? Lo primero que tenemos que mirar en nuestro corazón es vivir con Jesucristo significa creer en Él. Creer en la encarnación de Dios en Cristo como hombre. Creer en que Él caminó entre nosotros y que Él dejó su enseñanza y que entonces abrió el camino para que esa distancia que hay entre el hombre y Dios pueda ser salvada y que Él murió en la cruz, entregando su vida por amor a nosotros, pero que fue el primero que resucitó. Y entonces ya no nos preocupa en qué orilla estamos, porque estemos en esta orilla o estemos en la otra orilla, hemos de recibir un cuerpo de resurrección al igual que lo recibió Cristo. Es el primogénito entre los que resucitó, pero nos asegura nuestra propia resurrección o el recibir un cuerpo de transfiguración. Y Dios desea que podamos creer en ello, y al creer en ello podamos esperar el retorno, en la promesa que Él nos ha dado. Voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él conoce nuestra circunstancia, conoce nuestra lucha, conoce el desafío de la pelea cotidiana. Cuando Cristo da esta promesa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, antes de dar la promesa, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y entonces ahí da la promesa, voy a preparar ese lugar. Y Él ha ido a prepararlo, y entonces es fundamental creer en esto, en todo esto que Él nos ha dejado, y también esperar su retorno, tener la esperanza en el retorno. Este regalo de la fe que Dios nos ha hecho, queremos cuidarlo. Y uno puede decir, pero no hemos visto nada de esto, no lo hemos vivido, tampoco lo vivieron los tesalonicenses. El apóstol Pablo les escribía e intentaba conformar en ellos que tenían que vivir juntos, junto a Cristo. Y entonces la enseñanza que el apóstol Pablo daba a los tesalonicenses hace más de 2000 años es la misma que recibimos hoy nosotros. Por eso Dios ha instituido su iglesia y ha dado en el ministerio de apóstol esta enseñanza. Y es la misma enseñanza del primer tiempo la que recibimos hoy. Y entonces, vivir junto a Cristo significa primera condición, creer en Él. Segunda condición, significa estar para Él, servir a Él, cumplir nuestra misión. Y servir a Cristo es servir al prójimo. Luchar por nuestra alma, pero también servir al prójimo. Dice la Escritura, lo que a aquellos pequeños hiciste, a mí lo hiciste. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y preguntaremos quizás cuándo. Cuando lo hiciste a uno de los más pequeños. Por eso Dios espera que en nosotros el amor de Cristo pueda estar. Y esto se manifiesta en nuestro servir, en lo cotidiano. Y a veces imagino, hermanos, esto es algo personal, no tiene nada que ver con la doctrina, pero digo, ¿cómo será cuando Cristo venga? Este día muchas veces lo imagino. ¿En qué idioma nos hablará? Porque nosotros hablamos español. Bueno, es un poquito diferente a veces el español entre un país latinoamericano y el otro, pero hablamos todos de español. Nos entendemos. Pero ¿qué idioma hablará Cristo cuando entonces Él venga a buscarnos? Y me digo para mí, Cristo va a hablar el idioma que está tratando de enseñarnos, ¿no? El idioma del amor. Un idioma que no necesita palabras, un idioma que necesita sentimientos, un idioma que necesita actitudes, comportamiento, pensamientos orientados hacia el otro, pensamientos que dejan de lado el egoísmo y dejan de lado la envidia y dejan de lado todo aquello que no es fruto del Espíritu Santo. Hablará este idioma. Y no sé quién ha hecho la experiencia de estudiar un idioma diferente al nativo. Pero
sé que aquellos que solo hemos estudiado y no hemos quizás viajado a un país donde se habla ese idioma, uno cree que el idioma lo sabe, cree, entre comillas. Cuando va al país nativo le empiezan a hablar y uno no entiende absolutamente nada. Y dice, ¿qué pasó? Estudié tanto tiempo. Claro, sabía la teoría. Pero ¿qué faltó? Practicarlo. Y entonces no se trata de conocer el idioma del amor, porque conocemos la Biblia, conocemos la confesión de fe, conocemos los mandamientos, conocemos toda la teoría. Pero el tema es si lo practicamos, porque la única manera de hablar el idioma del amor es practicándolo. No hay otra. Por eso Dios nos invita a su casa y nos dice, tenés que vivir en la comunidad, luchar en la comunidad, trabajar en la comunidad, servir en la comunidad, porque ahí es donde se manifiestan nuestras diferencias y donde el amor se manifiesta sobre las diferencias. Porque somos un pueblo de la redondez de la tierra que tiene culturas totalmente diferentes. Realmente aprender de la cultura del otro es maravilloso, y a veces uno dice, ¿cómo puede vivir de esta manera? Y yo vivo de otra manera totalmente diferente. Por eso el apóstol mayor nos dice constantemente, Dios nos brinda el evangelio universal, no importa dónde vivamos. No hay reglas, hermanos, no hay tradiciones, no hay un modelo apostólico. Nuestro modelo es Cristo. Y a Él miramos, y entonces no importa qué lenguaje hable, dónde viva, en qué país, cuán diversos seamos, cuál sea mi condición social, cuál sea mi condición de salud, cuál sea mi condición en edad, si soy niño o soy joven. El evangelio es para todos, si estoy en esta orilla o si estoy en la otra. Porque este pueblo estaba preocupado, el pueblo tesalonicense. Pablo les enseñaba que tenían que creer en Jesucristo, que tenían que servir a Jesucristo, pero que tenían que ser como Jesucristo. Y esa es la otra condición que a nosotros nos toca, ir aprendiendo de Él. Queremos entonces a través del idioma del amor ir aprendiendo cómo es Cristo. Por eso venimos a conocerle, nos llevamos tarea para el hogar y practicamos después. A veces es difícil, ¿vieron? Porque cuando uno dice, ¿cómo hago para que se desarrolle en nosotros la nueva criatura? Digo, tengo que mirar a Cristo. Y entonces me toca vivir una situación en lo cotidiano y digo, ¿cómo hubiera procedido Cristo? Si pienso así, empiezan a cambiar las situaciones en nuestra vida. En cosas de todos los días, hermanos. Porque hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es el don del amor, del poder y del dominio propio. Quiere decir que nada debería hacernos perder ese amor, ese poder de vencernos a nosotros mismos y de dominar nuestra vida. Que nada nos haga cambiar. Pero claro, hay veces vamos a comprar y le decimos al vendedor, deme 2 kilos de papa, y vemos que nos puso 1,8 kg y nos cobra por 2 kilos. ¿Y el dominio propio dónde está ahí? Porque sube un calor, vieron así, interno así. Y uno dice, ahora les voy a decir de todo. Y uno dice, entonces, ¿qué quiere decir? Que por amor hago que no pasó nada. Dios no nos pide eso. Podemos poner los límites y decirle, mire Señor, creo que se equivocó. Si usted quiere, le pago 1,8 kg o me cobra, o me da los 2 kilos. Pero el tema no es decirlo, el tema es qué estoy sintiendo adentro. Porque de eso se trata la nueva criatura. Porque Cristo ponía límites, pero ¿qué sentía hacia quienes le ponían los límites? ¿Qué habrá sentido cuando le dijo a Judas, andá y hacé lo que tenés que hacer? ¿Qué habrá sentido cuando le dijo a Pedro, me vas a negar? ¿Estaría enojado? ¿Estaría juzgando? ¿O estaría con un sentimiento de amor diciéndole, mira, yo te comprendo, sé que quizás no lo puedas vencer, sé que vas a reaccionar así? Y entonces la comprensión lleva a que uno no se enoja, pero pone los límites. Esto no quiere decir que no vamos a colocar los límites. Por eso Cristo es nuestro modelo. En el Evangelio uno encuentra todo cada vez que tenga que tomar una decisión en la vida material. No es el Evangelio para indicarnos cómo tiene que ser, entre comillas, nuestra forma de vida. Tenemos nuestra cultura, pero sí cómo debe ser nuestra vida para que formemos nuestra alma a la nueva criatura. Y entonces cuando uno va a decidir, decide en Cristo.
¿Qué le hubiera dicho Cristo al vendedor? Por favor, ponga los 2 kilos o cóbreme 1,8 kg, pero con un sentir en el corazón, comprendiendo que quizás el hombre, por algún motivo, necesitaba hacer eso. No lo sé. Yo sé que es un ejemplo muy burdo, hermanos, pero todos los días el de abajo viene a querernos quitar nuestra condición como hijos de Dios. Todos los días va a venir, en diferentes situaciones. Si vuelvo al mismo hecho, cuando solemos enojarnos, ¿qué decimos? Cuando nos preguntan, ¿por qué te enojaste? ¿Y cómo no querés que me enoje? ¿Con lo que me dijo? ¿Con lo que hizo? ¿Quién decide enojarse? Nosotros. O sea que cuando me enojo perdí el dominio propio. Si estoy en el sentir de Cristo, simplemente porque el apóstol Pablo dice en la carta que el amor no se irrita. Y saben, no sé si les habrá ocurrido, a veces cuando llega el momento del perdón, yo pienso, del miércoles hasta ahora estuve bastante bien, ¿eh? No sé cuánto Dios tiene que perdonarme. Entonces ahí comienzo a pensar en la carta a los Corintios, donde dice, el amor no piensa el mal, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo cree, todo lo espera. Y si eso es poco, comienzo a pensar en el texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice que los frutos del Espíritu son el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza y la fe. Entonces digo, bueno, a ver, cuando pongo esta comparación hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y entonces intento creer en Cristo, intento vivir y servir para Cristo, intento alcanzar la nueva criatura siendo como Él. Esta es nuestra gran lucha. Por eso venimos a la iglesia. Y los tesalonicenses estaban preocupados porque seguían la misma lucha que nosotros. El apóstol le enseñaba lo mismo que hoy Dios nos enseña a nosotros. Pero estaban esperando a Cristo. Y resulta que en la comunidad de Tesalónica comenzaron aquellos fieles a morir. Y preocupados se acercaron al apóstol porque dijeron, ¿y ahora qué va a ocurrir? Entonces él, cuando le escribe esta carta, toma este texto que yo he leído, o escribe este texto, dice, quien murió, o sea, Cristo, por nosotros, para que sea que velemos, o sea que estemos vivos, o sea que durmamos, o sea, que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Y entonces, no importa si tenemos un cuerpo material o no lo tenemos. Lo que importa es que el plan de salvación de Dios es igual en esta orilla que en la otra. ¿Por qué? Porque los que están en la otra orilla, aquellos que se han decidido por el Señor, que han sido bautizados de agua y de espíritu, entonces tienen que hacer lo mismo que nosotros. Creer en Cristo, creer en su vida, creer en su entrega, en su enseñanza, en su evangelio, en su muerte, en que abrió el camino hacia el Señor, en su resurrección y esperar su retorno. Vivir para Él, es decir, intentar servir, porque aquellos que están en la otra orilla también trabajan siendo testimonio y tratan también de poco a poco ir alcanzando esa imagen de Cristo junto a nosotros para poder ser como Él. O sea, las 3 condiciones exactamente igual, en esta orilla y en la otra orilla. Y entonces en el plan de salvación de Dios no hay diferencia. Y nosotros cuando nos preparamos ahora, entonces mirando al servicio divino en ayuda a los amados difuntos el próximo domingo, decimos, quiero preparar mi corazón para hacer ayuda. ¿Dónde? Aquí y en la otra orilla. Y junto mis manos y ruego por quienes todavía no han aceptado a Cristo o por los que lo han aceptado y quizás se han quedado en el camino o lo han rechazado. Y seguramente cada uno de nosotros tiene alguien en el corazón que dice, ¿por qué no estará viniendo? ¿Por qué no estará siguiendo? Y oramos y juntamos las manos y no lo juzgamos. Simplemente le expresamos el deseo a Dios que pueda estar con nosotros. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y Dios lo que espera es que podamos tener este mismo sentimiento hacia quienes han partido, hacia quienes están en la otra orilla. Que podamos juntar nuestras manos y decirle, Padre, los que no te conocen, los que te conocieron y quizás se desviaron del camino, aquellos que nunca han escuchado, entonces puedan también recibir del testimonio. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, no tengamos que esperar hasta el día del juicio de final para ver si podemos tener o no comunión con Dios, sino que podamos darle lugar a esa posibilidad de la primogenitura que hemos recibido, que esa primogenitura nos permita estar junto a Cristo
y trabajar con Él en el milenio de paz, y trabajar llevando el testimonio, y vivir con Él la alegría de la comunión eterna. Pero esto es una cuestión de decisión, hermanos. Nadie nos obliga, Dios nos invita una vez más a poder transitar este camino, sabiendo que es lo mismo en esta orilla y la otra. El plan de Dios cubre ambas orillas, y entonces tenemos esta tarea de orar, interceder por aquellos que nos han antecedido, la tarea de que pueda ser con un sentimiento de amor, pero recordemos que ese sentimiento de amor se tiene que manifestar aquí para que sea un reflejo en nuestra orilla. Difícilmente voy a poder manifestar amor en la otra orilla cuando aquí quizás estoy manifestando, no sé, envidia de alguno o rencor por alguno, porque quizás hacia ese que le tengo envidia o rencor se sienten muchos identificados en lo que están en la otra orilla. Y entonces, ¿cuánto tenemos para trabajar en el corazón? Dios nos invita a que podamos vivir en Cristo para vivir con Él eternamente, en esta orilla y en la otra, intentando seguir el camino cada día de creer en Cristo, de servir a Cristo y de tratar de ser como Cristo. Dios nos bendiga en esta tarea. No importa en qué lugar tengamos que tener este desafío de la lucha en la fe, si aquí en Venezuela, en Argentina o en otro lugar del mundo, porque cuando Cristo venga no habrá comunidad. Siempre está la preocupación cuando nos reunimos de los siervos, de los espacios, de las distancias. Cuando Cristo venga no tendremos esas limitaciones. Seremos un pueblo que ha de participar de las bodas del Cordero todos juntos. Ojalá que ninguno de nosotros, ni aquellos que llevamos en el corazón, estén en esta orilla o en la otra, todos podamos participar. Amén. Amén.